la conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Tenemos un tercer acelerador que está en gestión en este momento, muy avanzada, y estamos en la fase de construir un abordaje tanto para el búnker del segundo, y el búnker del tercero también está en fase de planificación. En la semana también hemos podido cerrar un acuerdo histórico, estamos realmente muy contentos de poder haberlo hecho, un acuerdo que tiene connotaciones muy importantes desde el punto de vista de la reactivación económica. También es un mérito enorme del sector textil, que ha sabido reconvertirse para poder dar respuesta a las demandas del sector salud, y estaremos entonces comprando 3 millones de batas médicas, y eso va a dar empleo directo a 3.000 personas. Ayer también, dando seguimiento a las reuniones que tuvimos el día viernes, hemos continuado con reuniones esta vez ya más concretas respecto al ámbito de insumos, de recursos humanos, de equipos de protección individual. Han quedado establecidas mesas de trabajo y se están perfeccionando mecanismos de control para asegurar que no haya ningún problema de provisionamiento de esto y que se puedan optimizar los diagnósticos de limitaciones en cualquier aspecto, sean ellos de recursos humanos, sean ellos de insumos o medicamentos. También vamos a tener una reunión el día de la fecha, hoy, con la gente de terapia intensiva para abordar todo lo que tiene que ver con la operativa de la terapia intensiva. Recursos humanos, terapia, planificación de más camas de terapia intensiva. Como he mencionado antes, tenemos proyectadas otras 40 camas para dentro de los próximos 15 días. Además de eso, tenemos camas que van a ser terapizadas o que están ya terapizadas en el ámbito de urgencias, sala de reanimación, etc. Queríamos hacer referencia también que seguimos creciendo en el ámbito de las teleconsultas, consultas que son agendadas con los pacientes vía telefónica y que permiten hacer un seguimiento de aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades que sufren mucho con la falta de seguimiento y que en el mediano y largo plazo pueden generar urgencias o complicaciones propias de ello. Entonces, resulta realmente muy importante poder hacer estas teleconsultas y proveer la medicación a través de gestiones. Esto lo tenemos en algunos hospitales del interior de la República, como Guairá, como Caacupé, como Villarrica y Caacupé, y además en el área metropolitana como El Limpio, El Incar, Villa Lisa, entre otros hospitales. Ya tenemos más de 6.500 consultas y abarca áreas diversas como diabetes, hipertensión, clínica médica, en algunos casos pediatría, otorrino, etc. Hemos también, en vista de las denuncias puntuales que hemos recibido por parte de gremios médicos, estuve el día miércoles por la zona de Cordillera, donde estuvimos visitando los hospitales de Eusebio Ayala, de Caacupé, de Altos. Hemos verificado ahí, si bien existía la presencia de oxígeno central y balones, hemos optimizado lo que tiene que ver con los balones y también hemos comprobado que no había problemas de equipos de protección individual. Sí, hemos detectado otros comentarios sobre la situación epidemiológica, porque estamos todos al tanto de que realmente estamos entrando en una fase difícil de la epidemia. Es absolutamente esencial que todos nos conduzcamos con mucha responsabilidad, aferrados a todas las medidas de protección que ya hemos mencionado. Realmente es fundamental esto. Tenemos muchos fallecidos, estamos entrando en la etapa más difícil, particularmente en Alto Paraná, en Asunción y Central. Como pueden ver, las tasas de mortalidad, como expliqué, todavía son muy altas, que son los números más duros, y debemos realmente poner todo el esfuerzo. Es importante destacar también sobre todo a las personas jóvenes que pueden ser vehículos de la infección, pero además, aunque resulta poco frecuente, ya hemos tenido que lamentar personas jóvenes sin ninguna enfermedad concomitante que han fallecido. Por otro lado, aquellas personas vulnerables, es importante también que se cuiden, que en lo posible no salgan. Quien no necesite salir, que no salga. Quien tiene que salir, que lo haga responsablemente, que lo haga pensando que puede ser portador del virus,
y pensando que debe cuidarse y que tiene que cuidar a sus aspectos. Aquí también es importante señalar un aspecto en Alto Paraná, que si bien es cierto que estamos viendo una menor consulta en los hospitales públicos, también vemos peligrosamente que en muchos casos eso se debe a una consulta muy tardía de la gente debido a la automedicación. Desalentamos totalmente cualquier tipo de automedicación, sobre todo de aquellos medicamentos que no tienen ningún respaldo científico y que más allá de que haya alguna experiencia particular que pudiera ser efectiva, es muy importante en el ámbito de la medicina que todo lo que tiene que ver con medicamentos, desde el punto de vista de la seguridad y la eficacia, se base siempre en evidencia firme, cosa que no tenemos lamentablemente todavía en un amplio número de medicamentos. Esto es simplemente para señalar la curva en celeste, es el número de casos sospechosos en personal de blanco, pero la curva en naranja es el número de casos confirmados en personal de blanco. Y está reflejando un poco lo que está ocurriendo en la comunidad. Hay un aumento de casos y también hay un aumento de casos de personal de blanco. Los porcentajes se mantienen relativamente similares, ha oscilado entre un 4 y un 5%, actualmente se encuentra en un 6%. Uno de cada 3 compañeros de blanco que tiene positivo, solamente uno de cada 3 lo ha hecho en un entorno hospitalario. Y aquellos que se han contagiado en un entorno hospitalario, solo uno de cada 3 ha sido en contacto directo por el cuidado de un paciente COVID. Eso refleja que tenemos que trabajar mucho también en la seguridad del manejo dentro y fuera del hospital, y también que naturalmente el personal de blanco no está exento a lo que está ocurriendo en la comunidad. Así que aprovechamos para poder seguir destacando la necesidad de cuidarnos, sobre todo en el ámbito social, en las reuniones sociales, que es donde ocurre la mayor parte de los contagios. Queremos hacer referencia también a un nuevo test que está en estudio actualmente, que muy probablemente el Ministerio de Salud va a adquirir. Este estudio es un test muy rápido que se basa en antígenos, significa una porción del virus, ¿verdad? No es un test de anticuerpos, es un test de antígenos, que si da positivo entonces ya confirma el caso, y si da negativo la persona tiene que seguir adelante con el test PCR que todos conocemos. Esto va a ser particularmente de uso seguramente en el ámbito hospitalario, pero puede extenderse a otras áreas según necesidad. También en el caso de vamos a estar socializando un nuevo protocolo de casos sospechosos. Eso voy a dejar para la gente técnica del área epidemiológica. Pero quisiera transmitir un mensaje que puede clarificar a la para poder ponerse. En instantes volvemos con el audio, unas cuestiones técnicas, ya que estamos mejorando en la señal de la conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, como cada viernes haciendo un balance de la situación actual, de los equipos con los que se cuentan, los equipos que también se van a sumar a los ya disponibles, y las medidas, por supuesto, que son estrictas en esta etapa que él ya la calificó como la más difícil. De hecho, continúa la conferencia de prensa, nos retomamos parte de la señal en instantes, datos acerca también de algunas adquisiciones relacionadas también a los insumos de salud pública, lastimosamente, y ya en base a lo que manifiesta el ministro, estamos en una etapa muy crítica. Y de hecho, aparentemente esa sería aún la tendencia, por eso es que se insiste en los cuidados personales que uno vaya teniendo, ¿verdad? Insistimos nosotros desde nuestro lugar, las irregularidades, las situaciones que no nos parecen justas en cuanto al manejo del presupuesto, obviamente es criticarlo, y vamos a insistir con la función que debe cumplir cada institución en esta crisis sanitaria. Pero nosotros como sociedad no podemos bajar los brazos.
Salir solo si es necesario, aquellas personas que necesariamente debemos asistir a nuestros lugares de trabajo, hacerlo con las medidas sanitarias. No se deben aplicar las actividades sociales en esta etapa, de hecho que estamos en esa cuarentena social que también se impuso en los últimos tiempos. Los números están disparados principalmente en Central. De hecho, inclusive teniendo en cuenta el juego que este fin de semana va a desarrollarse, el superclásico del fútbol paraguayo, ya los principales referentes de ambos clubes, tanto Diego Churín como el Roque Santa Cruz, grabaron un institucional en el que solicitan evidentemente que los hinchas que deben ver el partido en sus casas eviten las aglomeraciones. Evidentemente, si tu núcleo familiar está dentro del límite, vos ya armas un lindo grupo ahí, ves el partido con toda tu familia, tomás toda la cerveza que quieras, comes todo el asado que querés en tu espacio, en tu lugar y bajo tu cuidado. Exactamente. En instantes retomamos la señal con el Ministerio de Salud, unos pequeños problemas técnicos que tienen que ver justamente con el modo de la transmisión y seguramente ya regresaremos con las novedades en cuanto a la situación de los test, los nuevos protocolos en el caso de los sospechosos, ¿verdad? Porque hoy, debido también a la realidad, hay cosas que se están adecuando, así que en instantes volvemos con esta imagen. ¿Retomamos la señal? Primera consulta de Radio Mil. ¿Continuará Asunción y Central en fase 3? Bueno, actualmente el protocolo está previsto con la cuarentena social por otra semana más y ahí vamos a evaluar al final de esa semana, ¿verdad? No obstante, los indicadores epidemiológicos realmente en este momento dan cuenta de un aumento de los casos en general. Así que es poco probable realmente que nosotros recomendemos un cambio en lo que tiene que ver con las fases, al menos a corto plazo, ¿verdad? Unicanal consulta, con la escasez de insumos y reactivos, ¿ya no se realizarán nuevos test al finalizar el aislamiento? ¿Cuál es el nuevo protocolo para dar como recuperado a un paciente COVID positivo? Sí, eso con el actual protocolo ya no se hacen más test para declarar a alguien recuperado. Y quiero nomás consignar para que la gente tenga una referencia que ese protocolo que está implementado ahora en Paraguay es el que se lleva adelante hace varios meses en todos los países de la región, incluido Uruguay, que es uno de los de mejor perfil en este momento junto con Paraguay. Los números van subiendo, no solo en Asunción y Central. El mensaje de cuidarnos entre todos aparentemente no está llegando como deseamos. El domingo se viene el superclásico y primero que todo se tiene que buscar el modo COVID de vivir. Desde Salud, ¿qué esperan por parte de la ciudadanía y cómo piensan evitar las aglomeraciones? Bueno, lo que pasa es que estos mensajes hay que darlos continuamente, hay que perseverar, persistir, hay que hacerlo por repetición. La mayoría de los cambios de conducta toman a veces años, ¿verdad? No obstante, en nuestro país creo que han sido incorporados de manera bastante interesante. Hay una encuesta, por ejemplo, de UNICEF que nos muestra que más del 80% de la gente sabe qué síntomas da el COVID. El 90% de ese muestreo también reporta usar mascarillas y bueno, y sabe también lo que es con el distanciamiento físico. No obstante, la fatiga, la relajación social, muchos de esos aspectos también juegan en contra. Así que nos queda otra que seguir insistiendo y naturalmente también las medidas coercitivas cuando sea necesario, ¿verdad? Y perdón, había un segundo componente de la pregunta. Sobre el tema de evitar las aglomeraciones. Del 13, una mujer, entre paréntesis, COVID positivo, dicen, tuvo que andar mucho para conseguir un lugar. Este fin de semana que tenemos el clásico de nuestro fútbol, realmente disfrutarlo en nuestro núcleo familiar, tener contacto con nuestros amigos a través de la tecnología. Ya habrá tiempo para poder hacerlo de otra manera. Por ahora tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar el fútbol también. Consulta del 13. Una mujer, entre paréntesis, COVID positivo, dicen, tuvo que andar mucho para conseguir un lugar en INERAM. Según le dijeron, el problema se da porque no estaban habilitadas todas las camas anunciadas por Salud en el área COVID, ya que supuestamente no se hizo la instalación de los equipos. Incluso hablan de que solo 70 de las 200 camas están disponibles. ¿Es cierto? ¿Qué explicación hay? No, las camas
camas están todas operativas. Lo que ocurre es que las camas tienen un sistema en los hospitales de triaje donde se establece los respiratorios, son COVID, no son COVID. Además, el ministerio le ofreció una cama en el Hospital Nacional de Itagua que fue declinada, ¿verdad? No obstante, la persona ya está hoy en el INERAM, ¿verdad? Así que muchas veces uno de los hospitales puede estar más holgado que el otro y la disponibilidad de las camas en base a esa lógica también de hacer, Algunos fallecieron sin saber. de poder discriminar un enfermo realmente. 20 días estos resultados de testeo. Algunos fallecieron sin saber. Bueno, eso es lo que estaba señalando precisamente. Todavía puede haber algunos casos, no obstante, por ejemplo, el laboratorio central ya se puso al día desde el martes en lo que tiene que ver con el rezago de muestras. Otros laboratorios también van a hacer lo propio en los próximos días y esa situación va a ir mejorando. Ya, de hecho, está mejor, pero va a mejorar aún más para inicios de la semana que viene. Así que estamos avanzando y agradecemos muchísimo el esfuerzo que ha hecho el personal de los laboratorios en el procesamiento de muestras. Llegamos al momento en que hay que elegir quién entra a terapia. La jefa de terapia admitió que en algunos hospitales ya se están dando esta situación. No, lo que la jefa de terapia dijo es que no quisiera llegar a eso como se ha dado en todos los países del mundo. Y lamentablemente es una situación que puede plantearse. No ha habido ningún país del mundo, por rico o desarrollado que sea, que haya podido con el COVID. Entonces, realmente tenemos que mitigar esto, hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la menor cantidad de gente necesite un hospital y necesite terapia. Porque esas cosas se pueden dar y es muy importante realmente que podamos hacer un uso óptimo y evitar que las personas se contagien y también consultar para evitar que se den los casos más graves. ¿Cuántos casos positivos más estima el ministerio que hay a nivel del país, ya que existen miles de personas aguardando 7 días para realizarse la toma de la muestra? Bueno, es difícil de estimar, ¿verdad? Aún en los países más desarrollados del mundo y los que han sufrido el embate más importante de la epidemia, se estiman porcentajes de a veces entre un 5 y un factor de 10, o sea, 5 a 10 veces más en muchos casos. Es el caso de Inglaterra, por decirle, del Reino Unido en el aspecto de estos test. Entonces, Paraguay venía de un subregistro muy bajo, porque en las primeras etapas proactivamente buscaba eso. Los casos fue muy estricto, fue cercando todos los brotes que se fueron dando. Con el correr del tiempo y sobre todo en zonas como Alto Paraná, es de esperar que haya un subregistro mayor por el aumento de casos que tiene que ver no solo con la gente que espera un test, sino también tiene que ver con la gente que no consulta o que no se hace o que no busca hacerse el test. ¿Cuándo podría regularizarse la toma y procesamiento de los resultados? Sí, nosotros creemos que vamos a estar sustancialmente mejor a partir de la semana que viene, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que ya he explicado, el laboratorio central ya está al día con sus muestras, las está procesando ahora en un plazo de 48 a 72 horas. A eso queremos sumar los demás laboratorios de la red respecto al rezago y entendemos que probablemente para mediados de la semana que viene deberíamos acercarnos a ese tiempo ideal de 72 horas más o menos. Asunción Post Noticias consulta cuándo podemos esperar la mayor instancia de parte de salud para que los buses se encuentren en óptimas condiciones para el traslado de personas. Sí, bueno, el rol del Ministerio de Salud es establecer el marco en el que se tienen que conducir determinadas actividades, entre ellas el transporte público. Es decir, ¿y cómo se hace eso? A través de la elaboración de un protocolo, ¿verdad? La fiscalización de ese protocolo no está a cargo del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo se establece el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior para que se eviten las aglomeraciones? Y también, de paso, ¿cómo se encuentra el ministro Euclides Acevedo? Sí, bueno, nosotros tenemos siempre un trabajo muy coordinado con el Ministerio del Interior. Gran parte de eso pasa, en primer lugar, por definir las políticas o las acciones que se van a llevar adelante, por ejemplo, los decretos que dan respaldo a determinadas acciones dentro de las fases. Por un lado, entonces, hay una conversación en ese sentido. También se clarifican cuáles son los objetivos de salud
y después también los ámbitos más riesgosos para que la fuerza policial pueda intervenir en esos lugares en particular que son de mayor riesgo. La salud del ministro Acevedo se encuentra muy bien realmente, él está estable, el último reporte que teníamos hasta ayer incluso ya estaba sin oxígeno, lo cual es realmente muy auspicioso y le deseamos una pronta recuperación. Dado los casos de contagios en el círculo de trabajo del presidente, ¿este no debería ir a cuarentena preventiva? Agradezco mucho la pregunta. Entonces vamos a sumar a eso que expliqué de las 48 horas, qué significa un contacto. ¿Quién es un contacto hoy? Un contacto es una persona que está a menos de 2 metros de otra, ¿verdad? Sin mascarilla por al menos 15 minutos. Ese es un contacto estrecho. Entonces, las personas que no tienen contacto, si alguno en esta habitación tiene un caso positivo, si yo doy positivo y nuestra traductora aquí estuvo aquí a mi lado, ella no necesita hacerse ningún test ni guardar aislamiento. ¿Por qué? Porque ha guardado las medidas de protección, ¿verdad? Si alguien en mi núcleo familiar da positivo, entonces sí, yo me convierto automáticamente en un contacto estrecho y debo guardar aislamiento porque en nuestro núcleo familiar no guardamos esas medidas de protección. ¿Sí puede repetir, ministro, la solución que se le va a dar al equipo de radioterapia descompuesto en el INCAN y si es en realidad que existe el único en el país? Sí, con mucho gusto. Sí, efectivamente es el único en el país. Hasta hace poco, ¿verdad? Era el único país. El otro todavía no está operativo. ¿Pero qué se va a dar? Bueno, en primer lugar, el servicio tercerizado se va a dar en el sector privado. La reparación de este acelerador que tenemos actualmente va a tomar aproximadamente 10 días, que es lo que toma la llegada del repuesto que se requiere del exterior y su puesta en funcionamiento. Aparte de eso, tenemos un segundo acelerador que se ha comprado en esta administración y un tercero que está en gestión. El segundo acelerador está en el búnker, está instalado, necesita ciertos ajustes desde el punto de vista mecánico en la siguiente semana. A partir de ahí hay un mes de un proceso que se llama comisionamiento, que es un calibraje y ajuste técnico del equipo para que esté operativo de aquí a mes y medio aproximadamente, y a partir de ahí tendremos 2 aceleradores en el INCAM. Y como dije, hay un tercero en gestión que esperemos que también llegue lo más rápido posible. Noticias Paraguay. Cuando un sospechoso de padecer COVID llama al 154, están dando turnos para dentro de una semana para la toma de la muestra. ¿Qué pasa mientras con el paciente? ¿Qué debe esperar mientras tanto? Sí, en primer lugar pedimos disculpas porque es absolutamente cierto. Lo que tiene que hacer es guardar aislamiento si es que tiene algunos síntomas de sospecha, ¿verdad? Lo que hemos hecho en los últimos días es contratar más gente, más de 30 personas han sido contratadas en el 154 y estamos finalizando un acuerdo con Copaco para también contratar más gente en un call center. Hay que recordar que nuestro promedio de 500 a 700 llamadas hoy está por encima de 2.500 llamadas. Entonces realmente ha generado una demanda y una exigencia que estamos respondiendo. Hemos recortado el tiempo de espera, pero aún es insuficiente, así que vamos a seguir haciendo más ajustes y vamos a cerrar, como dije, este convenio con Copaco para poder salir adelante con esto. C9N, teniendo en cuenta ocupación de camas, que la ocupación de camas si llega al límite, ¿cuáles son las tratativas que se tiene con el sector privado para paliar la escasez de camas en el sector público? El Ministerio de Salud Pública lleva ya varias semanas conversando con el sector privado, es inminente un acuerdo, hemos ido ajustando las modalidades en las cuales se daría ese relacionamiento y estaremos seguramente ya finiquitando eso para tener camas también en el sector privado, ¿verdad? Ahora, las camas en el sector privado también son limitadas, o sea que nosotros tenemos que enfocarnos como una posibilidad más, pero no perdamos el lugar exacto de donde tienen que estar nuestros esfuerzos, que es en la comunidad, en la lucha fuera de los hospitales para no llegar a ellos. Las camas de todo el sistema de salud del Paraguay y sobre todo la limitación que parte de los operadores de esas camas tiene un número limitado, ¿verdad? Así que tenemos que
tenemos que hacer el esfuerzo realmente de que no lleguen. No obstante, el Ministerio de Salud Pública, y quiero hacer esa aclaración, hablamos nosotros de ámbitos naturales, de unidades de terapia intensiva. Aparte de eso, el Ministerio de Salud Pública está usando varios respiradores para estabilizar pacientes en áreas de urgencia, en áreas de salas de reanimación, terapia intermedia, etc. El intendente de Ciudad del Este iba a solicitar camas a Foz de Iguazú. ¿Está al tanto de eso el Ministerio de Salud Pública? Francamente no estoy al tanto de eso, no. Infosalud y Elecciones Paraguay. Los números de casos comunitarios de Ciudad del Este se redujeron. ¿Esto se debe a las medidas impuestas por el gobierno en Alto Paraná o porque se redujeron el número de tomas de muestra? Pues yo creo que es un poco de ambas cosas, ¿verdad? Pero yo le sumaría un elemento que para mí es un poco preocupante, que tiene que ver con la automedicación, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay que mejorar lo que tiene que ver con la toma de muestras. Claramente hay una disminución en el sector público, pero no quiero adelantarme a decir que eso es una mejoría ya del caso, porque me preocupa que siguen viniendo pacientes con un estadio muy avanzado, niveles muy severos de enfermedad, y que eso pudiera tener alguna relación también con la automedicación, ¿verdad? Porque esos son los riesgos de la automedicación, le da una falsa sensación de seguridad a la gente, entonces se va a dar en el sector privado. Podemos decir también como un dato, la reparación de está muy enfocado, el número de casos, el acelerador que tenemos actualmente va a tomar aproximadamente 10 también de consulta. Días, que es lo que toma la llegada del repuesto que se requiere del exterior y su puesta en funcionamiento. Aparte de eso, tenemos un segundo acelerador que se ha comprado en esta administración y un tercero que está en gestión. El segundo acelerador está en el búnker, está instalado, necesita ciertos ajustes desde el punto de vista mecánico en la siguiente semana. A poder recibir pacientes de todo el país. Y si bien todavía falta un poco de tiempo, el Hospital Regional de Villa Hayes también está apuntando a la construcción de su terapia intensiva. Todas este aumento de terapia intensiva que estamos proyectando se hacen sobre la base de un escenario no ideal, hay que reconocerlo, porque la planificación de recursos humanos, de insumos, de medicamentos y demás, se ve impulsada por esta situación extraordinaria, ¿verdad? Normalmente uno quiere tener un progreso gradual que nos permita un respaldo asegurado y financiado. No obstante, esta es una situación extraordinaria y estamos acelerando todos los lugares donde hay condiciones de establecer camas que tengan respiradores, que puedan estabilizar pacientes o que puedan sostenerlos en cuanto esperan por una cama de terapia intensiva con equipos de terapia intensiva, digamos, habituales. ¿Hay algún plan para implementar ante la falta de ambulancias para traslados desde el Chaco a Asunción? Sí, bueno, se trabaja sobre la base de un sistema de postas. También tenemos proyectadas las compras de ambulancias, de hecho ya están en fase de evaluación, eso por distintas vías de financiación. Estamos proyectando al menos unas 40 a 60 ambulancias. Universo 970 y GEM. El médico paraguayo Ulises Arrua, residente en Brasil, lamentó que Paraguay esté cometiendo los mismos errores que Europa en cuanto a la atención primaria de los enfermos de COVID. ¿Seguirán recomendando a los que se presentan los primeros síntomas que se queden en su casa? Bueno, ese es el tema. No, en primer lugar, no. Justamente acabo de decir lo contrario. Yo lo que creo, acá hay dos vertientes y aprovecho esa pregunta del colega, y que es lo siguiente. Por un lado, cuando uno tiene síntomas graves, como ser, por ejemplo, la falta de aire, la fiebre persistente, entonces es importante que consulte, ¿verdad? Porque y sobre todo si tiene factores de riesgo. Definitivamente esta es una etapa distinta y queremos que la gente consulte en este momento si tiene esos síntomas graves, ¿verdad? Y sobre todo si tiene factores de riesgo. Eso es uno. Dos, cualquier tipo de tratamiento que no tenga suficiente evidencia científica puede generar un riesgo en sí mismo o puede generar un riesgo en el sentido de generar una falsa sensación de seguridad.
Hay un método científico en todo el mundo, un método científico. Ese método científico con rigor establece que los reportes o la percepción de que algo puede ser positivo tiene que pasar por ese tipo de ensayos para poder definir si un medicamento es o no positivo. Remitámonos al ejemplo de la hidroxicloroquina, un medicamento que lucía muy prometedor y que lamentablemente en todos los casos de los ensayos clínicos en diversas partes del mundo no ha resultado positivo, al punto de que ha sido retirado de los brazos de estudio de Solidarity, que es un emprendimiento de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos respecto a qué recomendamos. Habiendo dicho eso, muchas veces se autoriza, como ocurre en nuestro protocolo del Ministerio de Salud Pública, el uso compasivo de algunos de estos medicamentos. Entonces, la evidencia científica, el método científico que tanto ha permitido avanzar a la medicina, tiene que ser siempre utilizado y tenemos que referirnos a él. ¿Cuáles son esos tratamientos aplicados por el Ministerio a los pacientes hospitalizados? Sí, bueno, ahí hay hay un protocolo en primer lugar que está actualizado ahora y que pueden verlo en el portal. Incluso hay un video circulando para los compañeros de Blanco al que pueden remitirse para entender bien cómo acceder rápidamente al protocolo. Incluye muchas drogas, ¿verdad? No quiero entrar en el detalle, pero también establece distintas etapas, distintos síntomas, porque la enfermedad tiene distintas presentaciones y distintas etapas. Cada una tiene su tratamiento específico. Habla de algunas drogas básicas, como por ejemplo los corticoides, el uso de antibióticos, no por el virus en sí, sino por las potenciales infecciones, digamos, o sobreinfecciones. Tenemos otras drogas que tienen cierta evidencia en el exterior, antivirales, por ejemplo. Entonces, hay una serie de drogas que también estamos hablando, por ejemplo, del tratamiento con plasma. O sea, hay una serie de recomendaciones y cada una de esas recomendaciones también puede tener una calificación, que quiere decir algo que diga tiene mucha evidencia, otra que tiene poca evidencia, otra que tiene evidencia moderada. El Acuerdo Nacional para la entrega de 3 millones de batas, ¿cuándo será la primera entrega? Sí, bueno, eso estará, la firma del contrato se va a dar seguramente el día lunes y a partir de ahí hay un plazo determinado por el llamado. Creemos que hay varias de las empresas que ya tienen una producción avanzada, pero estimamos más o menos de 15 a 22 días. No obstante, el Ministerio ha hecho otras compras de batas quirúrgicas para asegurar que la transición, e incluso si es necesario comprar en simultáneo, también se pueda seguir dando. Así que no va a haber ningún problema con lo que hace el equipo de protección individual. Los gremios médicos mencionan 400 profesionales de Blanco que se encuentran en cuarentena. ¿Se considera eso una baja importante para el sistema sanitario? Bueno, cualquier personal de Blanco que esté en cuarentena para nosotros es una baja importante, ¿verdad? No, acá no nos sobra nada. Habiendo dicho eso, los porcentajes son más o menos similares. Decía yo que siempre osciló entre un 4 y un 5%. Actualmente hay un leve incremento de un 6%. Y también hice un comentario respecto a la forma de transmisión. Eso tiene un tono más bien de cuidar un poco lo que está ocurriendo dentro de los hospitales, porque a veces también en el contacto directo con el paciente hay un cuidado muy bueno, pero a veces nos relajamos un poco al salir de ese contacto directo y entonces se han generado gran parte de los contagios ahí, ¿verdad? Y tampoco los médicos y las enfermeras y todo el personal de Blanco nos escapa a lo que está ocurriendo en la comunidad. Hablar sobre la apertura del Puente de la Amistad, ¿desde cuándo se podría dar y acaso eso no representa un gran riesgo teniendo en cuenta que el virus ingresó al país principalmente desde esa zona por su proximidad con el Brasil, donde las cifras de contagio aún no disminuyen? Sí, bueno, esa es una valoración que hay que hacer continuamente, ¿verdad? Semana a semana. Nosotros estamos preparados ya con los protocolos generales que tienen que ver con el comercio, puntos de entrada, etcétera. Yo creo que la apertura debe ser de manera gradual y vamos a estar estudiando. Hay muchas cuestiones que hay que valorarse. Una de ellas es que en este momento hay casi una inversión de la situación porque la ciudad de Foz de Iguazú ha bajado sustancialmente sus indicadores después de un cierre total por 2 semanas. Y Ciudad del Este, sin embargo, todavía tiene números muy importantes, muy inquietantes, ¿verdad? Ese es un aspecto nomás que muestra
la complejidad de los factores que tenemos que ir valorando. Por otro lado, también en algún momento tenemos que abrir nuestras fronteras, así que vamos a estar preparándonos para hacerlo de la manera más segura posible. Respecto al tema del protocolo para recuperados, sin un nuevo test de negativo a COVID, ¿cómo se puede confirmar que sea segura la reinserción del paciente al espacio laboral o comunitario? Y si los síntomas persisten más allá de los 14 días. Muy sencillo. La evidencia científica, de nuevo. ¿Qué se hace? El declarar a alguien como recuperado tiene que tener algunos requisitos fundamentales. Sabemos por la evidencia científica que una persona tiene más o menos un periodo de contagio para un máximo de 12 días, más o menos, aproximadamente. Entonces, una persona que tiene un conteo, digamos, desde su test positivo o desde sus síntomas de 14 días, si no ha tenido síntomas en los últimos 3 días de esos 14, entonces puede ser declarado recuperado sin ningún problema. Eso ocurre aquí y en todas partes del mundo, o sea, no es una cuestión de Paraguay. Es más, Paraguay fue uno de los más rezagados en adoptar este protocolo que es universal y respaldado por todos los países, por la Organización Mundial de la Salud, pero también todos los países, incluso aquellos que son cuestionadores. ¿A dónde recurren esas personas? Perdón, una aclaración más. Eso es, y esto es muy importante, es absolutamente esencial que en esos últimos 3 días el paciente esté sin síntomas. Solo así puede ser declarado recuperado. Si tiene síntomas, tiene que continuar su aislamiento hasta tener 3 días sin síntomas. Para la reinserción laboral hay empresas que están solicitando justamente un test negativo. ¿Eso ya sería inválido para...? Sí, no hay motivo para eso. Existe un protocolo oficial del Ministerio de Salud Pública al cual hay que adherirse. En lo que hace a otra consulta del Grupo GEM, tras la renuncia como viceministro del doctor Juan Carlos Portillo, ¿continúa él en el organigrama de salud pública? De ser así, ¿qué cargo ocupará? Sí, bueno, él en este caso ha solicitado vacaciones y a su vuelta seguramente tendremos una conversación al respecto. Un médico de Ciudad del Este confirma el caso de un hombre que dio positivo el 7 de julio. A los 14 días fue dado de alta ya sin síntomas. Unos días después empezó a sentir síntomas de vuelta y dio positivo otra vez. ¿Qué análisis se hace con relación a casos así? Bueno, hay que hacer una valoración detallada, individual. No quisiera aventurar ahí nada, pero hay factores como por ejemplo el test que se haya hecho, qué tipo de test se hizo, en qué momento se hizo el test, el tiempo, el test, la calidad del test, la calidad de la muestra que se tomó. Hay diversos factores que hay que tener en cuenta. Última hora. Y preso, ¿se volverían a retomar algunas licitaciones que habían sido canceladas o no se iniciaron considerando el aumento de los casos? Pero licitaciones. Licitación. Bueno, el Ministerio ha hecho un enorme esfuerzo y tiene nuevas licitaciones que se han hecho con las mejores prácticas, con la ayuda de la Comisión Especial, también trabajando en cooperación con la Dirección de Contratación. Entonces, no son necesarias en este momento, están avanzadas. Así que no veo necesidad salvo aquellas que tienen contratos firmados, digamos, tenemos nuevos llamados en general y están todas muy avanzadas. Cuando se daban 100 casos por día en promedio, aún consideraban que la situación estaba controlada. Ahora con un promedio de 250 o 300, ¿cómo se califica la situación? No, es una situación muy difícil, sin ninguna duda. Estamos entrando en un periodo muy álgido de la epidemia, complicado. Seguramente vamos a tener una altísima, como de hecho la tenemos ya ahora, exigencia del sistema de salud. Es una situación complicada, no hay que ponerle ningún adorno ni maquillaje. Es una situación muy difícil y justamente por eso apelamos a que todos pongamos de nosotros para poder salir adelante. Recordemos que esta es la situación que está viviendo el mundo entero, no es Paraguay nada más. Si hoy hacemos una comparación de los números absolutos, Paraguay sigue en una situación privilegiada, pero el problema es que Paraguay tiene que pensar en Paraguay con sus realidades, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, la situación es realmente muy difícil. Unicanal, ¿qué responde a la denuncia periodística y parlamentaria que pone un supuesto direccionamiento para la compra de respiradores? Lo mismo que les dije antes, ¿verdad?
tenemos que analizar las cosas en su contexto. En el mes de abril no había empresas y de hecho por eso varias no pudieron presentarse o simplemente no realizaron ninguna protesta porque el Ministerio de Salud Pública necesitaba los respiradores para entonces, para ese momento. En abril había un mercado distorsionado que tenía unos precios sobredimensionados, digamos, en general, porque estamos hablando de un mercado donde todo valía 5 veces más. Siempre pongo el ejemplo de la mascarilla. La mascarilla en diciembre salía menos de 500 guaraníes. En abril, 3.500 era un precio espectacular, ¿verdad? Entonces, imagínense qué pasaba con los equipos biomédicos, que todo el mundo quería comprar respiradores, que los países que producían los respiradores tenían leyes restrictivas que impedían la venta fuera de sus territorios. Muchos de los importadores de respiradores de Europa, de Estados Unidos, me decían en abril, para septiembre nos van a dar los respiradores. O sea, íbamos a estar esperando hasta hoy los respiradores de septiembre. Y voy a hacer un ejemplo más burdo todavía para que la gente entienda. Si comparamos con vehículos, un vehículo utilitario, los respiradores hay equivalente a vehículos utilitarios y tenemos los equivalentes a vehículos de alta gama, ¿verdad? Entonces, los más utilitarios tenían el precio de allá $50,000, $100,000 por ahí, ¿verdad? Y los de alta gama ni hablar, pero no estaban los disponibles, ni siquiera accesibles. El Paraguay no se podía pegar el lujo de no comprar lo que había en el mercado al precio que era real en ese momento, ¿verdad? Así que nosotros estamos absolutamente seguros de lo que hemos hecho y gran parte de eso ha permitido que hoy se puedan salvar muchas vidas. En el futuro, cuando usted dice que es poco probable que demos un cambio de fase, ¿la fase de Central de Asunción seguiría por 4 semanas más? Bueno, es un poco aventurado hacerlo, no hemos hablado en términos todavía tan concretos como plantea la pregunta. Vamos a seguir mirando los indicadores epidemiológicos. La premisa es tratar de colaborar al máximo con la mitigación de la propagación del virus, tratando de golpear lo menos posible al sector económico, ¿verdad? Entonces, trabajamos en esa línea, pero bueno, las prioridades son las prioridades y creo que tenemos que tener en cuenta como mínimo estas medidas actuales. ¿Incluyendo la cuarentena social? La cuarentena social, bueno, la vamos a evaluar al finalizar el periodo propuesto, que es la semana que viene. Vamos a evaluar también qué tan efectiva ha sido y en base a eso también determinar si es una medida razonable de continuar o no. Para el concierto de Ciudad del Este, el sector gastronómico de Ciudad del Este se manifestó anoche y pide tener el mismo trato de Asunción, pide abrir bajo estrictas normas sanitarias. ¿Es posible que se modifique el decreto para que este trato sea igualitario y les permita trabajar? Eventualmente así será, pero tenemos que recordar que la situación de Alto Paraná no es la misma situación de Central o Asunción. Realmente los indicadores ahí son muchísimo más graves, ¿verdad? Entonces, pero sí, apuntamos a eso, queremos equiparar cuando sea el momento oportuno. Sí, los tenemos muy en cuenta, ¿verdad? Pero quiero recalcar, enfatizar eso, no es la misma situación que Asunción y Central, aunque todos esos lugares son los que más nos preocupan. ¿No se podría incentivar a la donación de plasma mediante un certificado que habilite participar, por ejemplo, en eventos públicos como el fútbol, que sea como incentivo la donación de plasma para poder ir a esos eventos? La verdad que me suena muy interesante e innovador, no lo habíamos pensado, así que vamos a analizar un poco con el equipo epidemiológico. Hasta aquí las consultas, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Ministerio de Salud actualizando los datos relacionados a la situación epidemiológica del virus, del coronavirus, y también mencionando y dando respuestas a una serie de preguntas. Bueno, enseguida vamos a hacer un resumen, paso por paso, los temas más importantes de esta conferencia de prensa desde el Ministerio de Salud, pero es momento de hablar